Israel Shahak. Historia judía, religión judía, el peso de 3000 años. Capítulo 3. Ortodoxia e interpretación. Este capítulo está dedicado a una descripción más detallada de la estructura teológico-legal del judaísmo clásico. Nota. Al igual que en el capítulo 2, utilizo la expresión judaísmo clásico para referirme al judaísmo rabínico durante el período comprendido entre aproximadamente el 800 después de Cristo hasta finales del siglo XVIII. Este período coincide aproximadamente con la Edad Media judía, ya que en lo que respecta a la mayoría de las comunidades judías, las condiciones medievales se prolongaron mucho más que en las naciones de Europa occidental, a saber, hasta el período de la Revolución Francesa. Así pues, lo que llamo judaísmo clásico se puede considerar como judaísmo medieval. Fin de nota. Sin embargo, antes de embarcarnos en esta descripción es necesario disipar al menos algunas de las muchas ideas falsas diseminadas en casi todas las exposiciones del judaísmo realizadas en idioma extranjero, es decir, no hebreo, sobre todo por parte de quienes propagan frases tan en boga en la actualidad como la tradición judeocristiana o los valores compartidos de las religiones monoteístas. Por motivos de espacio, solo abordaré en detalle el más importante de estos errores populares, que la religión judía es y siempre ha sido monoteísta. Como saben muchos estudiosos de la Biblia y como fácilmente revela una lectura atenta del Antiguo Testamento, esta perspectiva ahistórica está absolutamente equivocada. En muchos de los libros del Antiguo Testamento, por no decir en la mayoría, la existencia y el poder de otros dioses se reconocen claramente, pero Yahweh, Jehová, que es el Dios más poderoso, también es muy celoso de sus rivales y prohíbe a su pueblo que los adore. Notas. Éxodo, capítulo 15, versículo 11 y capítulo 20, versículo 3 a 6. Fin de nota. Solo en un momento muy posterior de la Biblia, en algunos de los profetas tardíos se niega la existencia de todo Dios que no sea Yahweh. Nota, Jeremías capítulo 10. El deutero Isaías se hará eco de este mismo tema. Ver Isaías capítulo 44, fin de nota. Lo que aquí nos importa, sin embargo, no es el judaísmo bíblico, sino el clásico. Y está muy claro, aunque se tenga mucha menor conciencia de ello, que éste durante sus últimos siglos estaba en su mayor parte lejos del monoteísmo puro. Lo mismo cabe decir de las doctrinas auténticamente dominantes en el judaísmo ortodoxo actual, que es una continuación del judaísmo clásico. El declive del monoteísmo sobrevino mediante la difusión del misticismo judío, la Cábala, que se desarrolló en los siglos XII y XIII y que a finales del siglo XVI
había obtenido una victoria casi completa en prácticamente todos los centros del judaísmo. La ilustración judía que surgió de la crisis del judaísmo clásico tuvo que luchar contra este misticismo y su influencia, más que contra ninguna otra cosa, pero en la ortodoxia judía de nuestros días, sobre todo entre los rabinos, la influencia de la Cábala ha seguido siendo predominante. Nota: la Cábala es naturalmente una doctrina esotérica y su estudio detallado se restringía a los eruditos. En Europa, sobre todo después de 1750, se tomaron medidas extremas para mantenerla en secreto y para prohibir su estudio a todos aquellos que no fueran eruditos maduros, y en el caso de estos, bajo una estricta supervisión. En la Europa del Este, las masas judías, sin educar, no conocían realmente la doctrina cabalística, pero la cábala les llegó bajo forma de superstición y de prácticas mágicas. Fin de nota. Por ejemplo, el movimiento Gush Emunim está inspirado en gran medida por ideas cabalistas. Por consiguiente, conocer y aprender estas ideas es importante por dos razones. En primer lugar, sin hacerlo es imposible entender las verdaderas creencias del judaísmo a finales de su período clásico. En segundo lugar, estas ideas desempeñan un importante papel político contemporáneo en la medida en que forman parte del sistema de creencias explícito de muchos políticos religiosos, incluidos casi todos los líderes de Gush Emunim, y tienen una influencia indirecta en muchos líderes sionistas de todos los partidos, incluida la izquierda sionista. Según la Cábala, el universo está gobernado no por un solo Dios, sino por varias deidades con diversas personalidades y papeles, emanadas a partir de una remota y distante causa primera. Omitiendo muchos detalles, se puede resumir el sistema de la siguiente manera. Partiendo de la primera causa, emanaron o nacieron primero un Dios masculino llamado sabiduría o Padre, y después una diosa femenina llamada conocimiento o Madre. Del matrimonio de estos dos nació un par de dioses más jóvenes, Hijo, que tiene también muchos otros nombres como cara pequeña o sacrosanto, e hija, llamada también señora o matronit, palabra derivada del latín, Shejina, reina, etc. Estos dos dioses más jóvenes tendrían que unirse, pero su unión se ve impedida por las maquinaciones de Satán, que en este sistema es un personaje muy importante e independiente. La creación fue acometida por la primera causa con el fin de permitirles que se unieran, pero debido a la caída se desunieron más que nunca, y lo que es más, Satán consiguió acercarse mucho a la divina hija e incluso llegó a violarla, bien de forma aparente, bien de hecho. Las opiniones al respecto discrepan.
La creación del pueblo judío se acometió con el fin de enmendar la ruptura causada por Adán y Eva, y bajo el monte Sinaí esto se consiguió durante un tiempo. El Dios masculino Hijo, encarnado en Moisés, se unió con la diosa Shejina. Desgraciadamente, el pecado del becerro de oro volvió de nuevo a producir desunión en la divinidad. Pero el arrepentimiento del pueblo judío ha enmendado hasta cierto punto las cosas. De modo similar, se cree que cada incidente de la historia bíblica y judía guarda relación con la unión o la desunión de la pareja divina. La conquista judía de Palestina contra los cananeos y la construcción del primer y del segundo templo son acontecimientos especialmente propicios para esta unión, mientras que la destrucción de ambos templos y el exilio de los judíos de la Tierra Santa son meros signos externos no sólo de la desunión divina, sino además de una verdadera prostitución con dioses extranjeros. Hija cae más estrechamente bajo el poder de Satán, mientras Hijo se lleva a la cama a diversos personajes satánicos femeninos en lugar de su legítima esposa.